Hola, ¿qué tal amigos de la silla del director? Bienvenidos a un episodio más aquí en su podcast, su programa de recomendaciones de series y todo eso favorito. Les recuerdo que vayan a suscribirse a nuestro canal, ya que estamos a casi nada de llegar a los 500 seguidores. Y tendremos un giveaway cuando lo logremos. Y pues bueno, el día de hoy, ¿de qué les vamos a platicar? Después de hablar de las grandes producciones de el verano que estábamos esperando para este año. Dígase Misión Imposible, Oppenheimer y obviamente Barbie, las tres más grandes que estábamos esperando. Y yo creo que no desilusionó ninguna de ellas. Vamos a hablar de algo un poco más modesto, algo más enfocado en la televisión, en la vida del día a día de los mexicanos de finales de los 90. Vamos a platicar el día de hoy sobre el show Crítica de un asesinato, disponible por VIX. VIX, patrocínanos si nos estás viendo, por favor. Estamos buscando patrocinios. Este, bueno, VIX, perdón, el show Crónica de un asesinato. ¿De qué se trata? Vamos a hablar sobre la trama, sobre qué es lo que podemos esperar y si les recomendamos ir a verla o no. El show, Crítica de un asesinato, nos habla sobre sexo, drogas, rock and roll, conspiraciones políticas, intrincadas tramas entre el gobierno, el narco y el cuarto poder. Todo esto mientras en México se vivían aires de cambio en todos los sentidos y cómo la rota sociedad mexicana se uniría una vez más ante lo que pudiera ser considerado una desgracia de implicaciones nacionales: el asesinato de Paco Stanley. Tun, tun, tun. En los 5 episodios que VIX nos presenta, conocemos desde los orígenes de Paco, cómo pasó de ser un entrevistador más a tener su propio programa de radio, incursionar en la televisión, hasta lograr tener el programa de mayor audiencia a nivel nacional. Todo esto mientras tenía como hobbies la política, la producción audiovisual e involucrarse con varios de los narcos más importantes de la época. Esto lo vemos en 5 episodios, como les comentaba, de VIX. Es lo único que sé que tiene VIX. Bueno, aparte de la Casa de los Famosos, creo. Pero, ¿qué opinamos? Vamos a hablar un poquito antes de dar nuestro punto de vista sobre la producción. Esta docuserie viene de la mano de Diego Enrique Osorno, que es un investigador y periodista independiente que es más conocido en el mundo de los documentales o trabajos periodísticos interesantes como Silvestre, Pederastía Clerical en Oaxaca. Con el título ya nos dice todo. Ruido de 2022 que les vamos a dejar. Déjenos en nuestros comentarios, por favor, si quieren que hablemos de esta película que toque el tema sobre mujeres desaparecidas en México y de la competencia de VIX 1994, una docuserie también, bueno, una docuserie de Netflix que nos habla sobre lo que sucedía en el mundo de la política, principalmente en México, en esas fechas. Dígase Colosio, Salinas, Ernesto Cedillo, todo esto, ¿no? Entonces, ya desde aquí vemos, o por lo menos queremos creer, que VIX le está apostando a un trabajo de calidad. Les digo, queremos creer de un inicio porque no tengo mucha confianza en lo que está haciendo VIX, pero bueno. ¿Quiénes son algunas de las personas que salen aquí? Obviamente, algunos de los principales involucrados en todo este escándalo. Tenemos escenas de Paco Stanley, obviamente, Mario Besares, Paola Durantes, El Cholo, Emilio Azcárraga Gallán, Verónica Macías, Benito Castro, Lili Telles, Cuauhtémoc Cárdenas y hasta el mismísimo tío Ricardo Salinas Pliego. Entonces, nuevamente, no sé cómo diantres le hizo Diego Enrique Osorno para juntar a todos estos de los principales implicados, ¿no? Que nuevamente algunos de ellos no habían querido hablar previamente ante las cámaras después de todo lo que sucedió
allá por el 99, si no me equivoco, el año 2000. Todo lo que estar involucrados con Paco Stanley les trajo, ¿no? Ahora, pasemos a hablar sobre nuestra opinión personal. Y también, digo, el show salió, si no me equivoco, allá como por julio, principios de julio, finales de junio. Entonces, era un momento indicado, creo yo, para lanzar esta docuserie, porque justo, o sea, considerando que también es parte de VIX, em, Televisa nos estaba trayendo al mundo, desgraciadamente, la casa de los famosos, ¿no? Entonces, teníamos a Paul Stanley, si no me equivoco, es el hijo menor de Paco, y hubo algunos comentarios por parte de Paul antes de entrar a la casa de los famosos al respecto, porque él no sabía de qué iba a tratar, él no sabe, según esto, ¿no? No estaba informado de qué iban a tocar, qué temas, cómo lo iban a hacer, y obviamente dice que ni siquiera pidieron permiso y demás, pero que iban a esperar a que saliera para ver si podían hacer alguna demanda o algo así. Porque, como dirían por ahí, en sí dinero, 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 dinero. Entonces, bueno, aprovecharon que Paul Stanley iba a estar dentro de la Casa de los Famosos para sacar este, esta docuserie y que después de que Paul saliera de la Casa de los Famosos ya pudiera comentar, ¿no? Pero en un inicio ibas a tener como que cierto tiempo de maniobra entre lo que salía la docuserie y lo que salía Paul Stanley, pero nadie confiaba, que digo, nadie, sí, pues nadie confiaba en que Paul Stanley pudiera durar tanto, y dicho y hecho, ¿no? Creo que fue el quinto expulsado, no sé. Por favor, déjenos en los comentarios las personas que sean fans de este tipo de programas, en qué lugar salió Paul Stanley. Pues bueno, yo creo, y nuevamente, después de haber visto dos de los trabajos previos de Diego Enrique Osorno, creo que la calidad em, investigativa detrás de esta docuserie se mantiene, ¿no? Porque a diferencia de otro tipo de docuseries que hemos visto, es importante mencionar que aquí el señor Osorno se mantiene al margen, creo yo, de darnos su propia opinión y simplemente se dedica a presentarnos datos sobre lo que sucedió, cómo sucedieron las cosas y las investigaciones que se llevaron en ese momento, ¿no? Así como creo yo que también muy reveladoras entrevistas se realizaron justo para esta docuserie, como les comento, invitando a los principales implicados, dígase Mario Besares, Paola Durantes, creo que se llama Brenda Besares, la esposa de Mario, y diferentes personajes, no solo del medio, sino también tenemos a Lili Telles, que obviamente estuvo en el medio, pero ahora ya está más dedicada a lo que son temas políticos. Y algo que me sorprendió a mí bastante fue llevar a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? No pensé que él fuera a aceptar este tipo de entrevista, porque obviamente em, durante todo el proceso de la docuserie vemos cómo en esos tiempos, en el 99, principios de los 2000, que era justo cuando Cuauhtémoc Cárdenas estaba como jefe de gobierno del extinto DF y que aparte de eso se iba a lanzar por la presidencia de México, todo su gobierno fue duramente atacado por las, ¿cómo se llama? Por las televisoras en ese momento, ¿no? Televisa y TV Azteca. Entonces, de aquí es donde sale el tema de que hubo conspiraciones y una guerra sucia, llamémoslo así, entre televisoras, ¿no? Y el gobierno. ¿Por qué? Porque prácticamente TV Azteca tenía poco de haberse formado como tal, estaba tratando de generarse un nombre y tenía ya a Paco Stanley en sus filas después de que Paco duró en Televisa muchísimos años. Entonces, este cambio trataron de manejarlo como si fuera, mm, según lo que podemos ver, pues mi punto de vista muy particular, trataron de no solo echarle la culpa al gobierno de la Ciudad de México, sino a Cuauhtémoc Cárdenas, obviamente,
y a todo el aura que había en ese entonces de lo peligroso que era estar en Ciudad de México, bueno, perdón, en el DF, y que cómo pudiéramos confiar en alguien tan incompetente como Cuauhtémoc Cárdenas para dirigir el país. Y bueno, todos sabemos lo que pasó, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas perdió, em, y ya, tenemos el gobierno que tenemos. No sé si tenemos el gobierno que merecemos, pero pues es lo que hay. Entonces, en ese sentido, en ese momento, em, se comentaban, inclusive después de también que pudiera haber un posible conflicto entre televisoras, obviamente, porque TV Azteca se había llevado a Paco Stanley de Televisa y a otros talentos, y entonces lo que sucedió también era como que estas guerras que había de declaraciones entre gente de Televisa, gente de TV Azteca y gente del gobierno, ¿no? Entonces fue un caso bastante mediático por la persona que se trataba. Les recuerdo que, como lo comentamos, Paco Stanley en ese entonces tenía uno de los programas de mayor audiencia en la televisión nacional. El clima político en que se vivía en ese entonces, que era de mucha inseguridad, digo, 2023 y todavía seguimos con mucha inseguridad, pero bueno, finales de el 99, un posible cambio de gobierno de manera importante que al final de cuentas terminó de darse, dejando atrás 70 años de gobierno del PRI para la alternancia con el PAN, pero uno de los principales candidatos en este momento era Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Que ya estaba justo como gobierno, como presidente o alcalde, no sé cómo se le llama, del DF, jefe de gobierno del DF, y cómo esta guerra entre ellos también involucraba narcotraficantes, porque cómo se movía la droga dentro de las televisoras. Te dejan ver un poquito de esto en la docuserie, haciendo referencia a em, un posible involucramiento de Paco Stanley con, híjole, Amado Carrillo, que supuestamente era quien movía la mercancía dentro de las televisoras. Entonces, que su asesinato fue un, ¿cómo decirlo? Un complot, o que tenía deudas, mejor dicho, con esta parte del narcogobierno que había en ese momento. Entonces lo mandaron a asesinar, pero involucraron a Mario Besares y luego a los presidentes de las televisoras y luego al gobierno del extinto DF, y entre todos estos despapalles también involucran a Paola Durante, el Cholo, un güey que iba pasando por ahí, probablemente lo agarraron y dijeron, tú te ves bien malandro, vas para el bote, ¿no? Entonces, ¿cómo todo este show mediático se utilizó una vez más para, como un distractivo de la sociedad, como una manera de dar entretenimiento a la sociedad misma, mientras se buscaba dar una respuesta ante la violencia que había en ese punto de inflexión en fin de siglo probablemente, antes de que se acabara el mundo por la guerra de las máquinas, etcétera? Y también un punto muy importante, y es algo que nuevamente agradecemos a Diego Enrique Osorno, que es el director de esta docuserie, es que nuevamente pone al descubierto todas las cochinadas que hacen en el gobierno, como ya lo vimos en su docuserie también de 1994, como lo vimos en temas de corrupción institucional en Ruido, que se los recomiendo, está en Netflix también, y cómo realmente no busca la, pues los gobernantes, la gente que está dentro del poder, dar una solución, sino simplemente salir al paso y ver la manera en la que se pueden quedar más tiempo en el gobierno para seguir robando dinero, ¿no? Entonces, vendetas personales es lo que vemos aquí, cómo un simple hecho, entre comillas, puede arruinar la vida de mucha gente alrededor, como lo platicamos supuestamente Paula Durante, que tenía 6 meses trabajando y que ya no tenía nada que ver, pero de alguna u otra manera terminan involucrándola. Y yo creo que uno de los, ¿cómo decirlos? De los
pues sí, de las entrevistas que más estaba esperando, y yo creo que todo el mundo que supo o que vivió en ese sentido de cerca, entre comillas, el asesinato de Paco Stanley era las declaraciones de Mario Besares, ¿no? Porque hay que recordar que él desde el principio ha sostenido que es inocente, a pesar de que llegaron a involucrarlo de cierta manera, estaba el supuesto sobrecito de coca que se le salió en un programa en vivo mientras bailaba el gallinazo y ciertas coincidencias, llamémoslo así, que se dieron ese día, o sea, sí, justo el día del asesinato de Paco Stanley. Entonces, híjole, es lo que yo más esperaba y tristemente termino con esta docuserie con más dudas sobre la supuesta inocencia de Mario Besares porque, no sé, a mí no termina de convencerme, pero todos hemos visto lo que ha pasado desde ese momento, cómo se fue a vivir a Monterrey, cómo está trabajando arduamente en multimedios y cómo también su vida se vio bastante afectada por lo que pasó con Paco Stanley, ¿no? Entonces, em, no sé, y todo esto nos lleva a el episodio perdido de Leyendas Legendarias, donde habla de Paco Stanley, que nuevamente, dentro de toda esta investigación que hacen nuestros amigos, colegas y próximamente colaboradores en un episodio, esperemos, de Leyendas Legendarias, em, ¿cómo queda en entredicho la inocencia de Mario Besares? Y es muy turbio el hecho de que se conozca como el episodio perdido de Leyendas Legendarias porque la gente en multimedios, supuestamente Mario Besares, su esposa, los abogados, etcétera, mandaron a Badía y a todo el equipo de Leyendas a bajar ese episodio que todos sabemos que lo que está en internet una vez estando arriba ya no lo puedes desaparecer, pero los mandaron bajar el episodio e inclusive ellos mismos han hecho como algún tipo de burla en sus intros quitando este número del episodio y se le conoce como el episodio perdido porque ya oficialmente ellos ya no lo tienen, pero les digo, si buscas lo puedes encontrar y cómo hacen mención a lo sospechoso que fue el comportamiento de Mario Besares días previos, durante el asesinato de Paco Stanley y después durante toda la parte del juicio y todo eso, ¿no? Entonces, por favor, amigos, déjenos recomendaciones en nuestro canal de qué es lo que podemos ver en VIX, porque el morbo está cabrón y ya pagué todo el mes. No creo que no, espero y no haya pagado todo el año, porque tenían promoción, pero bueno. Déjenos en los comentarios qué nos recomiendan ver en VIX. Que no sea La Casa de los Famosos, por favor. Y yo creo que a esta docuserie le voy a dar 3 Christopher Nolan de 5. Muy entretenida, sobre todo para la gente que estuvo viviendo en ese momento, que siguió las transmisiones de las televisoras y que estuvo involucrada de cierta manera en ese punto histórico de inflexión en la historia de la televisión mexicana, que es el asesinato de Paco Stanley. Amigos, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por recomendarnos, compártanos con la gente que creen que les gusta este tema y nos vemos en el siguiente episodio, en la siguiente